Hola amantes de la piel, bienvenidos a mi canal y a este nuevo video donde vamos a hablar de menopausia y cómo frenar el envejecimiento. Partamos de un dato importante. La expectativa de vida de una mujer en la actualidad es de aproximadamente 86 años y la menopausia aparece aproximadamente a los 50 años. Por lo tanto, estará 36 años de su vida en estado de menopausia. Este dato es importante porque a principios del siglo XX las expectativas de vida eran mucho menores. Las mujeres no superaban los 52 años y la menopausia se sucedía alrededor de los 50. Esto quiere decir que la duración media del estado de menopausia ha superado 18 veces la cifra en un siglo. Como podrán entender, los estudios dirigidos a la investigación de la menopausia en esa etapa eran prácticamente nulos, pero el hecho de que la mujer de hoy demuestre interés por mejorar su calidad de vida ha hecho que también aumente la investigación con respecto a la menopausia. Hablemos de menopausia y envejecimiento de la mujer. De repente un día te das cuenta que tu piel tiene menos brillo, que tu pelo necesita otros cuidados, que hay estados de ansiedad que no entendés por qué, que el sueño no es el mismo, resulta intermitente y que tu cuerpo empieza a acumular grasa en otros lados. Lo primero que te preguntás es ¿qué me está pasando? Pero el solo hecho de ponerlo en palabras parece que acelerar el proceso. No queremos ni mencionarlo. Así que vamos a empezar por el principio. ¿Por qué se produce la menopausia? La menopausia inicia cuando los ovarios dejan de funcionar, en el momento en que se paraliza la producción de estrógenos, la hormona femenina por excelencia, y la progesterona, que es la hormona sexual relacionada con la fertilidad. Esta paralización en la producción de estas hormonas deriva en una serie de cambios que afectan la salud de la mujer. Este conjunto de cambios se denominan síndrome climatérico. El cuerpo poco a poco se va preparando para la menopausia. Hay mujeres que son más sensibles a los cambios y otras que no queremos asumirlo, por eso odiamos las señales. ¿De qué cambios o señales estamos hablando? Comencemos por uno de los primeros, que son los sofocos. Los sofocos son sensaciones de calor incómodas que terminan afectando la vida social, laboral y familiar de las mujeres. Tenemos tendencia al insomnio, nos cuesta conciliar el sueño o el sueño es intermitente. Padecemos de trastornos psíquicos, estados de ánimo depresivos, carácter voluble, irritabilidad, entre otros. Disminución de la libido y de la apetencia sexual, con resequedad vaginal que potencia esa inapetencia sexual. Mencionamos también osteopenia, osteoporosis, afección en los huesos y las articulaciones y el tema que nos ocupa, el envejecimiento de la piel. Estos cambios se producen porque en la mujer involucionan todas las glándulas endocrinas. ¿Cuáles son las glándulas endocrinas? Las glándulas del sistema endocrino son la pituitaria, la tiroides, las paratiroidales, el timo y las glándulas adrenales. Pero hay otras glándulas que también conforman el sistema endocrino porque contienen tejido endocrino que segregan hormonas. ¿Cuáles serían esas otras glándulas? Serían el páncreas, los testículos y los ovarios. Estos ovarios que segregan las hormonas que mencionamos, estrógenos y progesterona, que son las hormonas que nos mantienen útiles en nuestra vida fértil y que nos van a mantener sanas y activas física y mentalmente a lo largo de nuestra vida. Esta involución glandular se ha de considerar dentro del impacto del estrés oxidativo y de la formación de los radicales libres y el estado de los sistemas protectores antirradicales que van a caracterizar el proceso de envejecimiento. Recordemos que el estrés oxidativo es causado por el desequilibrio entre la producción de las especies reactivas del oxígeno y la capacidad de un sistema biológico de neutralizar el daño ocasionado. Por ello, se estudia el papel que desempeñan las hormonas durante el periodo de perimenopausia y posmenopausia. Y se estudia el efecto de los tratamientos hormonales sustitutivos y los tratamientos nutricionales complementarios para aportar las defensas naturales necesarias para contrarrestar el efecto de los radicales libres de oxígeno. Recordemos también que en la menopausia, aparte de los cambios que vimos, se suceden cambios que tienen mucha importancia desde lo psicológico y lo estético. Estas transformaciones se relacionan directamente con el envejecimiento de la mujer y la idea es envejecer saludablemente. Por eso me gustaría dejarles lo que llamo un mensaje esperanzador, que es que estos cambios y este envejecimiento
envejecimiento se pueden paliar. ¿Qué tratamientos o qué medidas tomar para paliar los síntomas de la menopausia? Comencemos por los tratamientos hormonales sustitutivos. El riesgo que conlleva este tipo de tratamientos hace que debamos tratar a la mujer como un individuo, cada caso en particular, porque el tratamiento hormonal debe ser considerado en el caso que sea totalmente beneficioso, habiendo estudiado a la mujer totalmente para saber que corresponde hacer ese tratamiento en ese caso, en esa mujer. Diríamos que debe tratarse a toda mujer en el caso que el beneficio supere el riesgo. Existen también los tratamientos alternativos, que si bien sus resultados no son como los anteriores, son viables en el caso que los anteriores no son posibles de realizar en esa paciente. Mencionemos cuáles serían estos tratamientos alternativos. El primero, dieta adecuada para que esa mujer pueda controlar su peso. En segundo lugar, ejercicio físico y consumo de calcio para contrarrestar los efectos sobre los huesos, las articulaciones, los dolores físicos. Y por supuesto, punto número 3, dirigirnos o concurrir al ginecólogo, que va a ser el que instaure el tratamiento que más le conviene a esa paciente. Seguramente se están preguntando, ¿y qué sucede en la piel en esta etapa de menopausia? Durante la menopausia, a menudo se nota la pérdida de luminosidad y de firmeza de la piel de todo el cuerpo. Con el nivel de estrés que llevamos y la acumulación de toxinas, perdemos la capacidad de nuestro sistema biológico de reparar el efecto nocivo que producen los radicales libres de oxígeno. También perdemos la capacidad de reparar el tejido dañado, que se sucede solo con el paso del tiempo, y aparece la tan temida inflamación y el tan temido envejecimiento. El dermatólogo y endocrinólogo Dr. Christos Soboulis de la Universidad de Berlín nos cuenta que el envejecimiento de la piel está determinado por dos causas: el medio ambiente y nuestro reloj interno, o sea, nuestra genética. Una de las ventajas de este órgano piel con respecto a otros órganos es que el envejecimiento es gradual, por eso podemos intervenir y retrasarlo. ¿Cuáles son los impactos de este momento o etapa en la piel de las mujeres? Son muy similares, tanto en la pre como en la posmenopausia, pero en la etapa de posmenopausia, con las variaciones hormonales, se acentúa mucho el envejecimiento de la piel. Se empieza a disminuir la producción de lípidos que retienen agua, la piel se torna más seca, las arrugas se notan más y nos invade la flacidez, cosa que odiamos. La firmeza de la piel se pierde muchísimo. ¿Qué cuidados entonces debemos tener para revertir este impacto en la piel? Paso 1. Vamos a fortalecer la piel. Vamos a reparar y fortalecer las barreras de la piel. Paso 2. Vamos a intentar reactivar 5 mecanismos de la piel. ¿Cuáles son esos? 1. Aumentar la luminosidad para que luzca radiante. 2. Redensificar para recuperar los lípidos de la epidermis que retengan agua. 3. Vamos a redefinir el óvalo facial. 4. Vamos a intentar corregir las manchas, que son producto de la edad. Y 5. Vamos a intentar reducir las arrugas. Así mencionamos los 5 mecanismos del paso 2, pero vamos al paso 3, nutrición profunda, nutrición celular de la piel. Vamos a ver que si estás atravesando la perimenopausia, hay que reactivar los mecanismos de la piel: elasticidad, firmeza e hidratación profunda. Si estás atravesando la posmenopausia, vamos a ocuparnos de combatir flacidez y arrugas principalmente, activando los principales mecanismos de la piel para que trabaje y reponga lípidos, para que trabaje sobre esas líneas de expresión, para que trabaje sobre esa resequedad y sobre esa flacidez que avanza. El paso 4 dice: protege tu piel, logrando la optimización máxima de los filtros UV. Y claro que prevenir los signos del fotoenvejecimiento o fotodaño facial, como son las manchas y las arrugas. Y el paso 5 dice que para llevar a cabo los 4 pasos anteriores que describimos, necesitamos de una gama de ingredientes activos muy importantes para poder sostener la apariencia de la epidermis y la estructura de la dermis. Seguramente te estás preguntando cuál es esa gama de ingredientes activos necesarios. Bueno, da para un próximo video el tema, pero te voy a mencionar algunos de ellos, como puede ser el retinol, la vitamina C, el ácido hialurónico, factores de crecimiento, células madre, niacinamida, manteca de karité,
Miren cuántos ingredientes que vamos a poder charlar en otro video y que van a ser los aliados ideales para el tratamiento en esta etapa de la vida de la mujer. Ahora ya estás al tanto de cómo cuidar tu piel en esta etapa para que luzca más joven y saludable. Te cuento que si te interesa ahondar en temas como este, piel y menopausia o piel y psoriasis, piel y tiroides, son temas que están en nuestra plataforma 100% online en la parte de nuestra membresía. Si te interesa, www.academiaalepina.com y vas a encontrar allí toda la información. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, no te olvides de dejar un like, de suscribirte, de activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video, de compartirlo con alguien que le pueda interesar y dejarme abajo en los comentarios sobre qué tema te gustaría que hablara en un próximo video. Nos vemos la próxima.